Hola, buenas. Como hubo un fallo ayer en la parte de la grabación del ejercicio de las películas con ficheros, voy a repetir un poco la cosa más importante. El- Aquí lo importante es tener un archivo control de películas para no tenerlo dentro de la clase, de la interfaz, ¿no? Donde vamos a hacer utilizando ArrayList. Entonces, necesito un método para cargar el ArrayList, ¿no? Eh, ese método va a devolver un ArrayList con todas las películas que hay en el fichero. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a tener un fichero que es película.dat y si el fichero existe, voy a empezar a leer ese fichero. En realidad, yo en el fichero solo meto un objeto, que es un ArrayList. Por lo tanto, solo va a hacer una lectura. Entonces, para eso utilizamos, como ya vimos en el tema de ficheros, el info input string y el object input string. Y al file input string le pasamos el fichero, película.dat, y al object input string el file input string. Y utilizamos una propiedad del object input string que es read object. ¿Esto qué hace? Pues devuelve un objeto. Como el objeto que yo he leído, que he almacenado en el fichero, es una array list de películas, hago un casting y lo meto en una variable que es un objeto que es una array list de películas y lo retorno. Este es el método para leer del fichero y meterlo en una array list. Y por otro lado vamos a utilizar el método guardar lista, donde le paso una array list de películas y en el array de películas voy a guardar ese array list. Para eso utilizo el file string y el object string. Entonces el file string le paso el fichero película.da, el mismo que utilicé antes para leer, y al object string le paso el file input string. ¿Y cómo escribo este array list en el fichero películas.dat? Pues utilizando la propiedad writeObject. Estos dos métodos son importantes. Y además, otra cosa importante es crearte una clase película que tenga los campos código de la película, el título de la película, género de la película y el año de edición de la película. Y esa clase debe ser serializable. Por lo tanto, tenemos que implementar la interfaz serializable. Creamos nuestro constructor y nuestro método get and set y listo. Y podemos empezar ya a hacer eh, nuestro interfaz de fichero. Entonces lo primero que vamos a hacer es que cuando se cargue la, el- la interfaz, leamos del fichero y lo metemos en un array list. Por lo tanto, necesitamos definir un array list de películas, que le llamamos película, y necesitamos en el constructor cargar las películas, en el constructor, y para eso vamos a utilizar el método cargar lista que tenemos en control película. Lo metemos en el array list y listo. Y otra cosa que necesitamos importante es que cuando yo cierre la ventana de la interfaz, voy a programar el evento del window closing. Vamos a programar que guarde el array list. Entonces tenemos que vamos a utilizar el método guardar lista. Le paso la lista de películas que tiene nuestra clase control película, que es un método, como hemos visto, estático. Ya lo hemos utilizado en otras prácticas. Entonces, esta es la base. Entonces, ya simplemente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues simplemente lo que tengo que hacer es programar los elementos. Por lo tanto, podemos empezar por siempre, como hacemos siempre, el agregar y el ver, ¿no? Entonces, en el agregar vamos a necesitar, vamos a ejecutar un método agregar datos y en el agregar datos vamos a coger lo primero, esto me lo voy a copiar de la otra práctica, entonces de la práctica anterior, lo primero que es coger cada uno de los datos que hay en los cuadros de texto.
Lo que he escrito en el cuadro de texto, código de texto, lo meto en una variable code. Lo que he escrito en el cuadro de texto título, lo meto en título. Lo que he escrito, lo que he seleccionado del JList de el género, lo meto en la variable género, y lo que tengo en el cuadro de texto año lo convierto y lo meto en la variable entera año. Y ahora el siguiente paso, ¿qué es? El siguiente paso será crearnos una película. Me creo una película, new, película, le paso los datos del constructor, que es el código, el título, el género y el año. Y una vez que ya tengo la película creada, simplemente hay que agregarlo a la Riley. Películas, add, p. Ok, pues ya tenemos el agregar. Entonces vamos ahora a hacer el ver. Una vez el agregar, el ver para que van conjuntos, ver datos. Y el ver datos, prácticamente vamos a hacer muy parecido al código que ya usamos en la base de datos. Lo primero que tenemos que hacer es limpiar, esto me lo voy a copiar. Lo primero que tenemos que hacer es limpiar la tabla para que no tenga ningún elemento. Vamos a recorrer el array list, que es lo que vamos a ir agregando a nuestra tabla, ¿no? Películas.sai. Y dentro, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues añadir a la fila a nuestra tabla, ¿no? De row, como hicimos en el otro. Vamos a crear un new string y dentro vamos a meter los datos que yo quiero agregar. Película.getDI. Primero va el código. Ok. Siguiente, bueno, vamos a cambiarlo en vez de string y así no tengo que convertir. Lo pongo como oye. El siguiente será película GDI, que es título. El siguiente, película GDI, get género. Y el siguiente, película GDI, get año. Listo, ya tenemos el ver. Bueno, como este es muy parecido al de género, lo voy a copiar y voy a hacer el de consulta por género. Ya tengo ya dos hechos. Entonces, consulta por género prácticamente es igual. La única diferencia que será la diferencia que habrá que comprobar si es igual al género seleccionado, ¿no? Entonces, dentro del antes de añadir, vamos a comprobar que película.getDI. Get género es igual al género, ¿no? Al género que es el elemento seleccionado. Bueno, voy a ponerle la variable género y aquí me voy a definir que string género es igual a lista.getSelectValue. ¿Okay? Pues ya tengo estos dos elementos que lo podría comprobar, ¿no? Vamos a ejecutarlo para verlo, por si hay algún error. Entonces vamos a agregar alguna película western, por ejemplo, West 01, le llamaban Trinidad, año 1975, por ejemplo.
y agregamos esto. Pues 2, se llamaban Trinidad 2 y en el 76, por ejemplo. Vamos a poner terror, ter 01, el resplandor, en el 71 y terror 2, el diablo, Drácula, en el 73. Bueno, el ver me muestra los elementos que tengo. Bueno, ya tenía algunas de antes. Y si quiero ver películas de terror por género, tengo dos. Y western, pues tengo unas pocas. Ok, pues vamos a hacer, si yo en ver quiero modificar cualquiera, por ejemplo esta, ¿no? Podría modificar el dato. Bueno, y aquí ha habido un error. Habrá que controlar, claro, la conexión de la base de datos. Eso no. Entonces vamos a programar ahora el clic del... A ver qué pasa aquí. Cargar fila, row, accepted, string tabla que value 0, value string, value n, está bien, ¿no? Vamos a mirar. Dice, la no puede ser string. Ah, bueno, claro, la conversión. Ok, la conversión. Aquí, como lo hemos puesto oye, ok, vamos a cargar fila, que es string de año. Del value 3. ¿Qué pasó aquí? Está bien. En interfaz fichero Java 303. Está aquí el año. 1. No está aquí. Si lo pongo así, string punto value off. Es raro que esto ayer no dio problema. Todo esto por no ponerlo como string. Falta un paréntesis o sobra uno. Okay. Vamos a ver. Ok, ya está. Bueno, no sé por qué ha dado. Si lo ponemos como string se acaba el problema. Por ponerlo oye, pero yo creo que ayer lo pusimos como oye. Ok, entonces ya puedo hacer el modificar. El modificar prácticamente eh, es muy parecido a coger los datos al insertar. Entonces la parte del insertar me viene bien, ¿no? Vámonos al modificar. De la parte del insertar vamos a coger estos datos.
Bueno, necesito, ahora una vez que necesito buscar dónde está ese elemento en el array, ¿no? Entonces, para eso este método que tengo aquí, buscar, le paso el código, me va a devolver la posición donde está dentro del array. Pues nada, recorremos otra vez el, el array. Y si lo encuentro, película get de ahí, punto get código, punto equals node key, el código que yo tengo, entonces tengo que colocar en la posición y el retorno 2. ¿Okay? Ya tengo mi método que devuelve la posición donde está el código de la película en el fichero, en este caso en el array. Entonces lo único que tengo que hacer aquí es buscar el código ese, y si el código, si n es mayor o igual que 0, quiere decir que no es menos 1, que no lo ha encontrado, entonces vamos a meter en películas.getDN.setTitle, vamos a meter el título, en película getDN set género, vamos a meter el género, y en película getDN set año, vamos a meter el año. ¿Ok? Listo. Y ya está modificado. El borrar prácticamente es coger el código que quiero borrarlo, buscar dónde está en el array, y si n es mayor o igual que 0, entonces borrar. Película.remove n. Listo. Ya tenemos todo el ejercicio completo. Podemos modificar, perdona. Vemos, la muerte tiene un precio 2. Le doy a modificar, le doy a ver, ya está modificado. Quiero eliminarlo. Pues nada, le doy a borrar, le doy a ver, está borrado. Y ya el consulta por género y eso lo hemos hecho. Ok. Pues listo. Paramos.